Alonso Barán estuvo en la aventura del saber con motivo de la publicación de su primer libro, la novela El azar no se llora. Ahora acaba de publicar este otro ensayo, Libre Pensamiento, cómo no dejarse engañar, y le hemos vuelto a invitar al programa. Bienvenido, de verdad, Alonso. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo se te ocurrió escribir un ensayo concretamente sobre cómo no dejarse engañar? Pues la verdad que es fruto de un enfado, porque estaba viendo el telediario, estaba comiendo y vi que bueno, pues salían pues, políticos, ¿no?, utilizando determinadas técnicas de manipulación que yo veía que se estaban utilizando pues, para urdir intrigas y manipular a la población, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es insoportable, la gente debe saber cómo les están manipulando para poder tener libertad de elección y un criterio propio en el que poder basar sus decisiones, ¿no? Entonces, pues, fruto de un enfado. El objetivo entonces es, digamos, mostrar al grueso del público, ¿no?, a la mayor parte de la gente, ¿no?, cuáles son las técnicas de engaño, más o menos, o... Sí, bueno, más que nada es, efectivamente, es mostrar las técnicas que se utilizan pues, para dirigir el pensamiento de las personas hacia intereses que no son altruistas, ¿no? O sea, entonces, pues se utilizan, son cosas que todos tenemos dentro de nosotros, con determinadas técnicas se activan determinados resortes psicológicos y psicosociales que permiten dirigir la mente. Entonces, la idea era, mostrar cómo funcionan ese tipo de resortes, mostrar cómo funcionan las técnicas que se utilizan para activarlos, de forma que una vez que alguien utilice esa técnica para activarlo, pues diga, oiga, perdón, pero me están manipulando y no voy a entrar en ese juego. Vale. Pero todos, ¿no?, todos en algún momento, ¿no?, tenemos que vender una moto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hay alguna manera de vender la moto, digamos, bien, honestamente, honradamente? Bueno, o sea, sí, a verla hayla, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no la venderías. O sea, dices, no, mira, es que he tenido un accidente con la moto, la he arreglado y está muy bien. Si fuese esa la única moto, si todos fuesen con esa misma honradez, sinceridad, ¿no? Efectivamente, Sí. pues entonces pues podría venderse. El problema está en que hay competencia. Entonces hay gente que dice, no, yo utilizo una serie de técnicas para vender la moto. Yo no le digo que he tenido un accidente y tiene 0 kilómetros, le he bajado todo el cuenta de kilómetros. Entonces, claro, como nosotros no tenemos acceso a los entresijos de cómo está la moto, pues te fías de la palabra de quien te la está vendiendo y eliges pues basándote en una falsa realidad que la das como buena, ¿no? Entonces, en realidad no hay manera, porque hay otros que van a utilizar pues trampas para vender. ¿Y cuáles son las principales trampas para vender que se usan? El lenguaje, sin duda. La principal es el lenguaje, pero por una cuestión muy simple, y es que el lenguaje va unido al pensamiento, son indisolubles. Entonces, ¿qué ocurre? Que el lenguaje genera emociones y las emociones incitan a la acción. Entonces, si yo manipulo a través del lenguaje la mente humana hacia la ira, el miedo, el anhelo, la gente ya has enganchado con esa irracionalidad, y cada vez que enganches con esa ira, con ese anhelo o con ese miedo o con otras emociones, lo que hace es que con tus palabras puedes dirigir irracionalmente a la gente hacia donde tú quieras, ¿no? Esa es una. Otra es que es también la utopía, ¿no? Es decir, por ejemplo, la religión te plantea que tras la muerte hay una realidad utópica, que es la bienaventuranza. ¿Lo puedes creer o no? Sí, de acuerdo, pero para conseguir esa bienaventuranza se te pide que hagas determinadas cosas, con lo cual, con ese anhelo de conseguir esa trascendencia, tú vas a aceptar pues, códigos de conducta y códigos de autoridad y vas a dedicar tu vida a ello. Eso, claro, si lo llevas a la política, pues también se producen pues, muchas utopías terrenales que sí que son para lo mismo, ¿no?, para poder dirigir el pensamiento a la gente y su comportamiento. Entonces, principalmente, esas son las dos formas. ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, ver críticamente esos intentos de manipulación y digamos, que elegir en libertad? Bueno, pues con la cultura. Es decir, la cultura sirve para una sola cosa, y es para que no te engañen, ¿no? Entonces, si conoces estas cosas, ¿no? Como ejemplo, me van a vender una utopía, están utilizando el lenguaje para despertar mis emociones, para poder dirigir mi mente, conozco otra serie de técnicas de manipulación. Lo que ocurre es que se hace visible la cara de la mentira, ¿no? Es decir, si tú conoces que la moto ha tenido un accidente y le han quitado los kilómetros, pues entonces cuando te la venden dicen, no, perdone, me está vendiendo una moto, ¿no? Entonces, es el libro, ¿no? Por ejemplo, que desvelas una serie de mecanismos. El saber identificar esas técnicas es lo que te permite, pues ni más ni menos que no ser engañado.
Pero, ¿y es posible? Porque yo recuerdo un verso muy famoso, ¿no? De T.S. Eliot, que viene a decir algo así como que la humanidad puede digerir poca cantidad de realidad, ¿no? Que otra manera de verlo es que necesitamos a veces el engaño, ¿no? Necesitamos sentirnos bien y a veces para sentirnos bien necesitamos, digamos, creer que ocurre lo que deseamos que ocurre, ¿no? Que ocurra, perdón. Claro, es que a todos nos gusta creer como cierto las cosas que se ajustan a lo que deseamos. A nuestros deseos. A nuestros deseos, ¿no? Entonces, claro, si alguien te dice, te voy a dar lo que deseas, bueno, genial, lo creo como cierto. Entonces, ¿hay veces que nos gusta ser engañados? Por supuesto, es la misma narrativa, es una forma de engaño. El arte, ¿no? Se dedica para... Y eso sería un engaño bueno, ¿no? Eso es un engaño bueno, es decir, la dosis de realidad que uno puede soportar es voy a trabajar, tengo pues que pagar mi hipoteca, tengo que pagar mis impuestos, tengo problemas con el jefe, lo que sea y tal, ¿no? Entonces, si tú después de toda esa realidad resulta que no tienes una forma de evadirte, como es el arte, como es el arte en todas sus expresiones, ¿no? O sea, el cine, lo que le gusta a cada uno, ¿no? Sí. Eso es una forma en que pues, te estás engañando de la realidad, ¿no? Te estás evadiendo y es una forma de engaño positiva. El problema que tenemos es que son los engaños negativos, ¿no? Porque esta forma de engaño positiva es una forma de engaño positiva porque te ayuda a vivir mejor. Sí, claro, por supuesto. Claro. Y digamos que la forma de engaño negativa sería la que te hace mal vivir. Efectivamente. Por ejemplo, si alguien... pongo un ejemplo que creo que va a ser bastante revelador, ¿no? O sea, el cuerpo humano es indisoluble también de la mente, ¿no? Entonces, mente y cuerpo unidos. Si yo te engaño tu mente, consigo que tu cuerpo pues, haga lo que... se someta a una realidad, ¿no? que puede ser penosa. Por ejemplo, está claro que el ser humano, por ideas, es capaz de aguantar muchísimos pesares, ¿no? O sea, las cruzadas, la Guerra Santa, o sea, la idea de Dios, por ejemplo, o de una ideología, hace que tú puedas, en pos de esa idea, soportar pesares en la tierra. Ese sería un engaño malo, ¿no? Es decir, si alguien manipula tu mente para que tu vida sea peor, ¿no? Pues entonces es el engaño malo. ¿Por qué? Porque haces que estás dando tu libertad y estás dando tu vida en pos de algo que no se va a cumplir y que está manejado por intereses egoístas, ¿no? Entonces, por eso digo, ese engaño, esa idea mala es la perjudicial porque hace que tu vida sea peor y pierdas tu libertad. El engaño bueno pues es el que te hace sentir bien, el que te hace, es lo que digo, el cine, ¿no? Pues me gusta ir al cine y ver Batman, por ejemplo, y sentirme, qué bien, qué divertido, ¿no? Pues me hace sentir bien durante 2 horas, ¿no? Y esas, pues, serían las dos formas. Muy bien, Alonso. Oye, hablemos ahora un poco de las conclusiones de tu libro. ¿Qué recomiendas en tu ensayo? Bueno, recomiendo mantenerse alerta, ¿no? Es decir, si das una serie de técnicas para que no te engañen, lo suyo es como utilizar cierta tensión para ello, ¿no? Es decir, no se trata de... Como ejemplo, la revolución es una cosa que da una vuelta y vuelve al mismo punto, ¿no? Entonces es como un cigüeñal, ¿no? El pistón da una vuelta, transmite energía, da una vuelta, vuelve al mismo punto. No, lo que se trata es mantenerse alerta, porque si tú vas a un mismo punto, vuelves a donde has partido, ¿no? Es decir, entonces no se trata únicamente de leer y ya dejo de ser que me engañen. No, se trata de leerlo y decir, pues hay determinadas técnicas y las pongo en práctica. Y es un rollo, porque claro, requiere energía en el sentido de que tengo que estar siempre alerta, tengo que estar pendiente de que me pueden engañar, pero esa alerta es lo que te hace pues no ser engañado, ¿no? Y no volver al mismo punto que he partido. Me han engañado, me leo algo, vuelvo al mismo punto de partida, que es que me puedan seguir engañando. Entonces, pues recomiendo que pues la gente lo lea, por supuesto, que aprenda esas técnicas y que las tenga presentes siempre, que es la forma de que no le engañarán. Muy bien, Alonso, ha sido verdaderamente un placer acompañarte estos minutos, leer el libro. De verdad, esperamos verte en cuanto tengas la siguiente noticia. Vale, muchísimas gracias, el placer ha sido mío.